las aulas y el tema paludismo. Licenciada, el aula es suya. Gracias de nuevo, doctor. Buenos días, jóvenes. Conectado por cualquier cosa. Sí, está bien. Vamos a iniciar con la clase de paludismo, tomando en cuenta que las referencias bibliográficas, pues, ya se las dieron al inicio del ciclo, pueden hacer esa consulta. Y también con las referencias que yo les voy a dar en la presentación. Esta es la clase número 47, tenemos los objetivos. Ya ustedes el ciclo anterior vieron algunos componentes de este parásito y el vector, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle en, por ejemplo, mencionar a los 5 agentes etiológicos del paludismo. Además de ese otro que yo les voy a mencionar, existen otros en los simios, por ejemplo, y que tienen que ver con la epidemiología porque se pueden pasar al humano. Estos casos de estos otros agentes se van a dar más que todo ahí en Asia, ¿verdad? El sudeste asiático. Vamos a describir el vector del parásito en nuestro medio, el ciclo de vida, hablar un poco de la patogénesis, el cuadro clínico, las pruebas diagnósticas. Quiero mencionarles, bueno, que en El Salvador hemos tenido historia de paludismo. Es más, en la tercera calle Poniente, casi llegando al centro histórico, en una esquina que era de los señores Girola. Esa casa fue vendida en 1942 al gobierno de ese momento y ahí se instaló la unidad de malaria. Y que si actualmente en nuestro país ya desaparecieron los casos, sí, se dio la enfermedad en nuestro medio. Vamos a explicar las pruebas diagnósticas, que son pruebas sencillas, y los resultados que se esperan, las características epidemiológicas y cuáles son las acciones específicas en la prevención y control de la enfermedad. Ya con la experiencia que se tiene de dengue, bueno, ya ustedes tendrán idea cuáles son las medidas para el control del vector que prácticamente pues en nuestro país se ha llegado a erradicar la infección, aunque también se hablan de casos importados. Bueno, tengo un artículo que se lo voy a enviar de casos importados, no en nuestro país, pero sí en otras latitudes, sobre todo las migraciones. Y en el caso de Plasmodium vivax, por ejemplo, que se van a dar las recaídas, puede ser que una persona, un viajero, cambió de área geográfica y ahí infectado con los hipnozoitos que se mantienen latentes en las células hepáticas. Bueno, vamos a ver. Como parte de la historia también se dice que esta enfermedad, la malaria, se dio en la época de la conquista, ¿verdad? Ya en Europa, África y Asia, ya había estas enfermedades. ¿Sí? Ya disculpe que le interrumpa. ¿Podría darle pantalla? Volumen. No, pantalla completa a su presentación. Ah, ya la tengo en pantalla completa, doctor. Quiero ver, quiero revisar. Sí. ¿No está aquí en pantalla completa todavía? No, todavía no, Lick. Bueno, si gusta, continuemos así, Lick. No, espéreme, le estoy intentando. Ahora, ¿se ve ahora pantalla completa? No, todavía no, Lick. No.
Pero sí se logra ver bien, Nick. Si gusta, continuemos así. No, es que quiero salir de este impasse. No, todavía no. No, Igual, para que se vea en pantalla completa, puede dejar de compartir aquí en Meet, ponerlo en pantalla completa y ya luego compartir cuando ya esté en pantalla completa. Vale, quiero ver. ¿Todavía no? No, aún no. Vale. Vale. Dejar de compartir, vale. Deje de compartir o dele Sí. pantalla completa a su presentación y se regresa a la reunión y le da a compartir ventana. ¿Todavía no se ve? No. No. Vale, espérenme. Ay, no, no me puedo salir de aquí. Ahorita llego por allí. Sí, mejor que el doctor venga, sí, ahorita. Tenemos tiempo, jóvenes. No la quiero, no la quiero tocar, no quiero que me vaya. Sí, no se preocupe. Así es como se hace. Ujú. Hola, ¿se escucha, jóvenes? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Voy a ir a iniciar la grabación allá.
Continúo, doctor Ortega. Ya está la grabación, Lick, de nuevo podemos iniciar. Vale, entonces voy a repetir quizás, vamos con la clase número 47, tenemos los objetivos. Vamos a enumerar los 5 agentes etiológicos del paludismo. Hay más agentes, ¿verdad? Por ejemplo, en el sudeste asiático existen unas especies y otros vectores también que causan paludismo en los simios, que puede tener importancia epidemiológica porque se puede transmitir a los humanos. En el caso del Anopheles albimanus, que es el vector del paludismo en nuestro medio, bueno, con las medidas que se conocen actualmente en el control del vector del dengue y de otros virus, ustedes saben cuáles son las medidas que se han tomado en cuenta. Pero que en nuestro país se dieron casos de malaria, sí, a través de la historia pues se han tenido personas enfermas, de tal manera que existía una unidad de la malaria, casi ganó al centro histórico en la tercera calle Poniente, en donde yo les mencionaba que el señor Girola en 1942, la familia Girola, le vendió al gobierno de El Salvador esa residencia para poder instalar la unidad de malaria. Actualmente creo que funciona unidad de terapia ocupacional. Ahora, en el caso del ciclo de vida del parásito, sabemos que debe de haber un ambiente, debe haber una altitud, un clima, un factor que le dé viabilidad al desarrollo del vector. En nuestro medio, pues, el Plasmodium vivax, en América, más que todo en México, predomina el Plasmodium vivax. Y en otras regiones, pues, predomina el Plasmodium falciparum y las otras especies. La sintomatología y el cuadro clínico de Plasmodium vivax se parece mucho al de Plasmodium ovale. Con respecto a la patogénesis de la enfermedad, vamos a hablar cuáles son los factores que permiten que algunas especies de Plasmodium sean más patógenas que otras y cuál es el daño que pueden llegar a causar. Las pruebas de diagnóstico también son importantes. Son pruebas sencillas, algunas pruebas rápidas de inmunocromatografía, de tal manera que en los países en donde las enfermedades son más frecuentes, pues se cuentan con estos medios, además de otras técnicas más avanzadas como la técnica de PCR y otras pruebas como ELISA e inmunofluorescencia indirecta. Bueno, con las características epidemiológicas de la enfermedad, pues estamos, como les dijera, familiarizados, por ejemplo, con el cuadro de dengue, de cuáles serían las medidas de control, aunque en algunas regiones pues existen los ambientes adecuados para que se desarrollen este tipo de vectores. Entonces también conlleva pues las diferentes acciones específicas en la prevención y control de la enfermedad. En El Salvador existe una medida, un libro sobre medidas de prevención en el caso que se dé la malaria o los casos que se puedan tener pues que no son autóctonos. Les mencionaba que se describe en la historia que fue a través de la época de la conquista que se trajeron estas enfermedades de otros continentes, ¿verdad? Por ejemplo, de Europa, de África y de Asia, ¿verdad? Se trajeron todas estas enfermedades por los conquistadores. Y se confirmó que los parásitos de la malaria circulantes en América pues eran casi idénticas a las que se encontraron en Europa. Entonces se considera que la malaria fue introducida durante el descubrimiento de América entre los siglos XV y XVI. Tenemos ahí una dirección para que ustedes puedan buscar en nuestro país pues el control, la vigilancia y prevención de la malaria. Sabemos que el paludismo es una enfermedad producida por protozoarios del género Plasmodium. Esta es una de las parasitosis importantes del ser humano, del cual se necesita de un hospedero definitivo, que es el vector, en este caso el mosquito, y se necesita de un hospedero intermediario, que es el humano en el que se va a dar la fase accesal del parásito. O sea que tiene que ser, se requiere de los dos tipos de hospederos. No puede existir el uno sin el otro. Ahora vemos ahí cómo se transmite
El plasmodium se transmite a través de la picadura. Cuando este artrópodo pica a una persona enferma, por ejemplo, de un reservorio importante es el hombre enfermo. De tal manera que cuando se detecte un caso, es prioridad darle un tratamiento y que el tratamiento sea efectivo para erradicar todas las formas del parásito. Entonces, cuando un vector succiona sangre, sabemos que la hembra es la que se encarga de succionar la sangre, es la hematófaga, porque tiene que ver con la ovipostura. Necesita sangre, necesita la hemoglobina para fuente de nutrición para sus huevecillos y que se mantenga la progenie. Entonces, ¿qué hace la hembra? Succiona las formas sexuadas que se van a diferenciar en la sangre del hospedero y luego en el mosquito se va a realizar el ciclo sexual. No solo por la picadura se puede adquirir esta enfermedad, sino que también hay otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, a través de transfusiones, a través de inoculaciones con jeringas contaminadas en el caso de personas que son adictas a la heroína. Vamos a ver que hay primeras sintomatologías que se pueden detectar. Por ejemplo, es común que se dé la fiebre, que se dé la cefalea intensa y que se dé la sudoración profusa, pero después vienen otros síntomas que son más intensos, por ejemplo, cuando hablamos de esplenomegalia. Es más, en algunos países de América se hacen investigaciones sobre la esplenomegalia como consecuencia del efecto de haber padecido malaria. Entonces, posteriormente viene la fiebre, la afección cerebral, puede haber afección renal, hematológica, hipoglucemia, entre otros signos y síntomas inespecíficos. Al principio los síntomas son inespecíficos. Bueno, los principales serían la fiebre, la sudoración, ¿verdad? La temperatura elevada. Serían los primeros síntomas, pero vienen otros que son inespecíficos, que son estos que yo les acabo de mencionar, en el cual tendría que llevarse un diagnóstico para poder tener una información certera de lo que ocurre con el paciente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que se realiza? Pues la demostración del parásito en extendidos de sangre. Extendidos son pruebas sencillas, son rápidas, son económicas y permite diferenciar primero la identificación del parásito, la presencia del parásito, y después se pueden diferenciar especies. Entonces, la persona que realiza este tipo de exámenes tiene que tener una gran experiencia para poder observar los parásitos que son intracelulares, algunos, como el caso de los trofozoitos. Luego que el parásito Plasmodium, pues hay varias especies. Es un grupo de parásitos dentro de este género de la clase Sporozoa, orden Eucoccidia y suborden Hemosporididae. Vamos a ver que este es un protozoario sanguíneo. Por lo tanto, las muestras de preferencia van a ser extendidos y frotis, gotas gruesas de sangre. Sabemos que el extendido nos permite observar a los parásitos adentro del glóbulo rojo, porque es una película, es un frotis sanguíneo. Los elementos formes de la sangre están intactos y el parásito se puede observar adentro del glóbulo rojo. Y en las gotas gruesas ya el procedimiento incluye una destrucción de los elementos formes de la sangre de la persona que está revisando. Más que todo, gotas gruesas debe tener mucha experiencia para poder diferenciar lo que es el parásito de lo que son los restos de los elementos formes y de los eritrocitos destruidos. Vamos a ver que de los distintos estadios del parásito van a ir surgiendo dependiendo del ciclo. Estoy en clase ahorita. Van a ir surgiendo dentro de los hospedadores, ya sea el hospedero definitivo, el hospedero intermediario, van a ir surgiendo los diferentes estadios, cada uno con una participación durante el desarrollo del parásito. Esto también se considera, estos diferentes estadios son también para evadir la respuesta inmune, porque algunos estadios están en el mosquito, otros están, por ejemplo, en el hospedero humano, están adentro del hepatocito,
y otros están en el glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo el sistema inmune puede reconocer esos estadios que están adentro de la célula, verdad? Entonces, esa es una forma de evadir la respuesta inmune. Se consideran más de 100 especies de plasmodios existentes, pero quizás los más frecuentes son el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y una cepa reciente, el Plasmodium nucleae. Como les decía, existen otros, por ejemplo, el Plasmodium simiae, que se da en simios, pero que predomina pues en los lugares en donde existen este tipo de animalitos que también pueden ser reservorios y el parásito puede ser transmitido al humano a través de un vector diferente al que predomina en nuestro medio. Pero estamos hablando del Anopheles albimanus. Aquí tenemos este nuevo Plasmodium noblesi, que es una especie siempre del filo apicomplexa, y los hospederos naturales son estos macacos, la macaca nemestrina y macaca fasciculares, que habitan en estas regiones del sudeste asiático. Entonces se ha considerado que es una enfermedad emergente en humanos, la malaria en humanos transmitida por el vector, en este caso es el Anopheles leucospirus. Ese es el vector que predomina en esa región. Y los reservorios pues son estos macacos. Entonces el ciclo dura 24 horas, es el más corto entre las malarias de las primates. Quiere decir que hay otras especies de malaria que predominan en los primates y produce fiebres diarios en estos animalitos infectados. Como les decía, también se puede transmitir al humano. Les menciono nuevamente que en el caso del vector del paludismo el Anopheles, que sería el hospedero definitivo, porque aquí se alojan, aquí se reproduce de manera sexual, ¿verdad? En donde también se puede denominar fase sexual o esporogónica. Aquí se van a formar los esporozoitos, que son formas flageladas que van a ser inoculadas directamente a través de la picadura al hospedero humano. Y el hospedero intermediario es el hombre en donde se va a realizar la fase asexual, que se va a dar tanto en el hepatocito y en el eritrocito. Entonces aquí se le denomina también fase asexual o esquizogónica, porque forman los esquizontes, tanto en el hepatocito como en el eritrocito. Veamos con respecto al ciclo de vida. Tenemos que el humano como hospedero intermediario, pues, cuando la hembra pica al humano, ¿qué es lo que le inocula? Le inocula los esporozoitos que vienen del ciclo sexual que se produjo en el vector. Luego estos esporozoitos se van a ir directamente al hepatocito, se van a ir al hígado. O sea que en el humano hay dos ciclos, el hepatocítico, que se da en el hepatocito, y el que se da en el eritrocito. Entonces, una vez que el esporozoito llega al hígado, al hepatocito, se va a multiplicar, se va a dividir su cromatina y se van a formar lo que se llaman esquizontes. Estos esquizontes son liberados y son los que se van después a invadir a los eritrocitos. Dependiendo de la especie de plasmodio, así va a ser el número de esporozoitos que se producen, pero son miles de merozoitos. Aquí son merozoitos. Luego estos merozoitos que salen de la ruptura del esquizonte, del hepatocito, se liberan y se van a la sangre, se van al glóbulo rojo, en donde penetran a través de esas estructuras que tienen estos esporozoarios, tienen esa capacidad de penetrar el glóbulo rojo. Aquí se empieza a desarrollar. Y el primer estadio sería el trofozoito inmaduro, que tiene forma anular. Tiene su cromatina roja, su citoplasma celeste y una vacuola que no se tiñe, que está en el centro.
Luego el trofozoito empieza a madurar adentro del glóbulo rojo, a formar formas ameboides. Luego multiplica, se divide su cromatina y forma nuevamente el esquizonte. Este es un esquizonte eritrocítico, porque también se dio un esquizonte en el hepatocito. Luego que el esquizonte se rompe, ¿verdad? Se liberan nuevamente los merozoitos que van a invadir de nuevo el glóbulo rojo y continúa el ciclo. No se sabe cómo es que se pueden diferenciar estos merozoitos provenientes del esquizonte del eritrocito. Se van a diferenciar en gametocitos, macho y hembra. Que luego, no todos se van a diferenciar en macho y hembra, sino que son algunos. Entonces, estos gametocitos que van a diferenciar en macho y hembra son succionados por el mosquito vector y van a ser las formas infectantes para el vector, las cuales al llegar a su estómago, a su intestino, se van a fusionar estas formas a formar los macrogametos, que es la hembra, y el microgameto, que es el macho. Ya no se llama microgametocito, sino que macrogameto y microgameto se fusionan y forman el quiste, que también se va a reproducir, se va a dividir su cromatina y se van a formar los esporozoitos. Los esporozoitos van a formar el ooquiste, que nuevamente pues va a liberar a la fase infectante, que es el esporozoito, que se va a ir más que todo a las glándulas salivales del mosquito. Lo tenemos a la izquierda. Entonces nuevamente pues se repite el ciclo. Entonces dijimos que el ciclo de plasmodio pues se va a dar en el vector, en donde va la fase sexuada esporogónica, que va a formar al final los esporozoitos, que son formas flageladas, que se van a las glándulas salivales del mosquito para ser inoculadas a un hospedero susceptible. Esta fase sexuada esporogónica durará unos 7-14 días dependiendo de la especie. Y vemos acá, pues en esta imagen, pues la fase asexuada o esquizogónica, que se va a dar también en el humano, dijimos, en el hepatocito y en el eritrocito. Veamos el vector. Tiene un periodo de vida de 1 mes. Por eso cuando se va a dar el tratamiento tiene que también verse las fases en las que está el hospedero, ¿verdad? Cuál es el tipo de parásito que tiene el hospedero para que también se pueda dar un medicamento adecuado. El vector dura 1 mes más o menos. La hembra puede durar 1 semana o más, ¿verdad? Sabemos de que las hembras adultas son nocturnas, pican de preferencia en la noche. El macho no es hematófago, sino que el macho se alimenta de polen de las flores y no ingiere sangre. El que ingiere sangre es la hembra, porque necesita esos factores del glóbulo rojo, esos factores nutritivos de hemoglobina, para poder hacer la ovipostura. Vamos a ver que el huevo del mosquito tarda entre 10 y 14 días en convertirse en un mosquito adulto. Este artrópodo tiene un ciclo vital completo. Hablamos del huevo, larva, pupa y adulto. O sea que es un ciclo holometábolo. Vamos a ver que la hembra hace la ovipostura en la superficie del agua y se van a desarrollar las larvas. Aquí tenemos a la izquierda las larvas, después se forma la pupa y de la pupa emerge el adulto. Entonces necesitan también pues respirar en el agua. No es que van a colocar estos huevecillos en el agua sucia, sino que en el agua estancada, en riachuelos, en agua que se acumula, ¿verdad? Porque como estas larvas respiran, necesitan oxígeno. Entonces, hasta que se desarrolla el mosquito adulto a través de la pupa y luego emerge el adulto. Y tenemos el ciclo. Con respecto a la patogenia,
Bueno, hay varias etapas, ¿verdad? De la mecanismos de patogenia. Primero es la destrucción de los eritrocitos. Ya vimos en el ciclo de que en el eritrocito se va a dar el desarrollo de los trofozoitos. Se libera material, esa liberación de material, no solo de la destrucción de los eritrocitos, sino que del material que libera el parásito también, pues, produce sintomatología clínica. La adhesión a la microvasculatura, en el caso de Plasmodium falciparum, en el cual estos glóbulos rojos parasitados pierden elasticidad, se vuelven como muy, no son suaves, pero es que se vuelven adherentes a la microvasculatura. Entonces esto puede causar obstrucción en los capilares, en el vaso, por ejemplo, en los vasos del cerebro. Entonces, esto es lo que causa pues esos taponamientos, esas trombosis en algunos sitios anatómicos. Y también la patogenia viene como respuesta del hospedador. Sabemos de que la presencia de los parásitos va a hacer que se liberen citocinas y otros factores, procesos debidos a la inflamación, que también van a causar daño al tejido en donde está el parásito. El tropismo de las especies, bueno, esto depende también. En los casos en los que al cierto tipo de especie le gustan toda la clase de glóbulos rojos, estamos hablando de especies que, por ejemplo, prefieren reticulocitos, o sea, glóbulos rojos jóvenes. El Plasmodium vivax prefiere glóbulos rojos jóvenes, hablamos de reticulocitos. En el caso de Plasmodium malaria, a él le gustan los eritrocitos más viejos. Este es el tropismo, ¿verdad? Por los parásitos. Pero en el caso de Plasmodium falciparum, ataca todo tipo de eritrocitos, no importa. Entonces la parasitemia se intensifica y el daño de los glóbulos rojos también aumenta. Otro factor que puede influir en la patogenia es la inserción de las proteínas y de los antígenos al eritrocito. Vemos que el parásito es intracelular. Y la penetración pues, de ese glóbulo rojo lleva sus proteínas y sus antígenos a los eritrocitos. Esto es otro factor de patogenia. Ahora existen receptores del endotelio, por ejemplo, de Plasmodium falciparum, el EMP1, ¿verdad? Es un factor de patogenia que se va a unir a receptores del endotelio, en donde están las moléculas de adhesión intracelular, el ICAN1, el CD36, condroitin sulfato y BCAN1, ¿verdad? Que le permiten que este receptor del Plasmodium falciparum se una a los endotelios. Toda esta interferencia de la penetración de los vasos sanguíneos, de la adherencia, citoadherencia, va a interferir en el flujo, ¿verdad? Produciendo trombosis. Y en el caso de la enfermedad congénita, pues va a interferir en el flujo sanguíneo distal de la placenta, en el caso de la mujer embarazada, del cerebro y en otros órganos, en cualquier tipo de hospedero. También otro factor de patogenia es el secuestro en Plasmodium falciparum, en trofozoitos maduros y esquizontes. Veamos que estos no salen a la circulación. Un esquizonte de Plasmodium falciparum no puede ser visible o extendido en gota gruesa de sangre. Solo en casos en el paciente esté en su fase terminal. Porque recordemos que el Plasmodium falciparum tiene esos factores de virulencia que hacen que se adhieran los glóbulos rojos a los endotelios. Y pues puede haber escape del filtrado esplénico como un mecanismo de la fase aguda. Con respecto a la respuesta inmunitaria, tenemos que la inmunidad natural parcial frente a la enfermedad puede estar activa. Se sabe que hay algunas personas que están parasitadas y que no manifiestan sintomatología clínica. Hay una respuesta inmune humoral y celular que están también interviniendo en estos casos. Entonces es importante estos dos tipos de respuestas.
se formaran anticuerpos antiesporozoitos, sí, pero no tienen gran participación. En el caso de los eritrocitos, como carecen de antígenos de histocompatibilidad, no hay respuesta a los linfocitos T citotóxicos. Sabemos que el glóbulo rojo no tiene estos antígenos, ¿verdad? Para los linfocitos T citotóxicos. Entonces, con respecto a la patogenia, pues hablamos de estadios hepáticos y pre-eritrocitarios, o sea, los ciclos que se dan tanto en el eritrocito como en el hepatocito. Entonces, muchas veces, pues, la respuesta inmune no es muy dirigida a estos estadios porque están en el glóbulo rojo o están adentro de la célula del hígado, el hepatocito, ¿verdad? Entonces, no es como que el antígeno esté expuesto para que pueda ser detectado y se dé la respuesta inmune característica. Con respecto al cuadro clínico, aquí hay factores del hospedador. Les decía que hay personas que pueden tener el parásito y no hay una respuesta así intensa por parte del organismo de alguna manifestación clínica. Entonces puede el hospedador tener sus buenos mecanismos de defensa. Y en el caso del parásito también depende de la especie. Ya hablamos que la especie Falciparum es la más agresiva y también depende del entorno, de la intensidad de la exposición y de la edad, ¿verdad? No es lo mismo una cantidad de parásitos que no sea tan extensa como aquella persona pues que recibe constantemente, está muy expuesta siempre a las picaduras con el vector contaminado. Y la edad pues es más grave en los niños y lógicamente en personas pues que tengan su sistema inmunológico debilitado por cualquier enfermedad. Veamos que hay infección asintomática, los que yo les mencionaba, ¿verdad? Personas que llevan el parásito y no hay una sintomatología muy manifiesta. Y habrán cuadros graves también. Se puede dar en pacientes jóvenes, embarazadas y en viajeros. Los viajeros particularmente que residían en zonas endémicas y abandonan esa zona geográfica, más adelante en otro lugar en donde ellos se encuentren, pueden tener manifestaciones clínicas por Plasmodium vivax a partir de una recaída. Con respecto a las anomalías genéticas, pues hay personas que son muy susceptibles, hay razas que son susceptibles a padecer de la enfermedad. Por ejemplo, el rasgo drepanocítico, la morfología de los glóbulos rojos, la talasemia, la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Estas ya son condiciones que el individuo tiene de nacimiento, ¿verdad? La morfología de los glóbulos rojos es redonda, ¿verdad? Con una depresión, una concavidad. Y algunos glóbulos rojos, como en el caso del rasgo drepanocítico, que vean los glóbulos rojos alargados, como los tenemos ahí, ¿verdad? La talasemia, la deficiencia de esta enzima, que es antioxidante. Entonces, hay personas que carecen o tienen deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, que funciona como un antioxidante de los eritrocitos. Acordémonos que los eritrocitos llevan el oxígeno a todo el organismo. Entonces, si tienen un efecto, antioxidante, protegen al eritrocito de que su función de transportar la hemoglobina sea efectiva. Igual la ovalocitosis, ¿verdad? Que son trastornos que ya se traen de manera congénita. En el caso de algunas razas, la ausencia de la proteína de Duffy, ¿verdad? La proteína de Duffy es una glucoproteína que se encuentra en los glóbulos rojos, que también es receptor para algunas cepas de Plasmodium vivax. Entonces, hay algunas razas pues que son predispuestas a padecer de malaria. Por ejemplo, hay mucha malaria en el continente africano, ¿verdad? Debido a que hay razas, preferentemente razas de color, pero del continente africano que son muy susceptibles a
la parasitosis por Plasmodium. Con respecto a los factores propios del parásito, la virulencia, la variación antigénica que pueden experimentar, el potencial de citoadherencia que lo tiene Plasmodium falciparum y también la resistencia a los fármacos antimaláricos. Por eso es que cuando una persona se identifica con esta enfermedad, habrá que darle el tratamiento específico, ¿verdad? Para poder contrarrestar el estadio del parásito. En el caso de los síntomas clínicos, hablamos de que son síntomas como premonitorios, ¿verdad? Es algo que como que avisa, pero que todavía no se ha manifestado completamente. Por ejemplo, el frío y escalofríos. El calor y aumento rápido de la temperatura y la sudoración profusa. Sabemos que es la tríada de un cuadro clínico sospechoso inicial. Entonces, se va el paroxismo febril. ¿Qué es el paroxismo febril? Primero, cuando la persona siente frío, viene el proceso de escalofrío. No es lo mismo frío que escalofrío. Entonces, la persona con el escalofrío empieza a sentir un frío intenso que no se puede controlar. Entonces, son de aquellas personas que empiezan a temblar el cuerpo y a castañar los dientes, y no hay forma de que el frío se pueda controlar. Ese es el escalofrío. Entonces, este paroxismo febril puede durar de 8 a 12 días, en varias etapas. Después que la persona ha experimentado el escalofrío, empieza a aumentar la temperatura. Ese temblor del cuerpo producido por el escalofrío, ese temblor muscular, lo hace el organismo con el objetivo de calentar el cuerpo. Llega un momento en que se presenta la temperatura. Entonces hay una temperatura rápida y esto como que contrarresta el frío, ¿verdad? Hay una etapa en que la persona está con esa temperatura y posteriormente viene la sudoración profusa, que es cuando la temperatura baja. Es una sudoración tan intensa que la persona hasta moja la ropa, queda empapada la ropa. Entonces, cuando ya baja la temperatura y la persona ya no siente calor, ni siente ese malestar, como que entra en una fase de tranquilidad. Estamos hablando de Plasmodium vivax en este caso. Entonces, estos serían los primeros síntomas clínicos, pero después viene otra etapa, ¿verdad? Cuando ya la enfermedad quizá ya está más declarada. Viene la fase de anemia, porque el parásito rompe los eritrocitos. Hay glisis de eritrocitos, se libera la hemoglobina se va a los diferentes tejidos, ¿verdad? Entonces hay leucopenia también y esplenomegalia. Acordémonos que en el vaso se procesan o se eliminan todos los eritrocitos viejos, envejecidos o dañados. Entonces ahí, pues ahí se deposita incluso el pigmento malárico. Entonces hay complicaciones según la especie. Y también vimos que los factores del hospedero tienen que ver con algún tipo de resistencia, incluso hasta en cierto grado de inmunidad. Entonces, la persona puede vivir algunas veces con la enfermedad crónica. Y así puede vivir con la enfermedad crónica, con los parásitos. Veamos que el periodo de incubación, de manera general, es de 10 o 14 días, aunque puede ser menos en algunos casos. Quiere decir, desde el momento que el mosquito picó a la persona susceptible y le introdujo los esporozoitos hasta los primeros síntomas clínicos. Entonces hablamos de los síntomas premonitarios también, que pueden ser como el aviso, ¿verdad? Aunque son inespecíficos. Cefalea, pues cualquier persona puede sentir cefalea. Lumbalgia, aunque a veces se puede presentar o no. Dolor muscular, dolor de huesos, anorexia. Se podría presentar en otro cuadro clínico de otra enfermedad que produzca esta misma sintomatología. Fiebre, a veces hay náuseas y a veces hay vómitos. Estos síntomas anteriores a lo que es la etapa paroxística es bien general, ¿verdad? Pero
habría que investigar, ¿verdad? Seguir de cerca con el paciente a ver el transcurso del desarrollo de la sintomatología clínica más adelante. Cuando viene el ataque agudo, es después de 48 a 72 horas. El ataque agudo, en donde se dan los paroxismos que les mencioné en la diapositiva anterior. La etapa de fiebre, de sudoración profusa, anteriormente la temperatura, la sudoración, y después viene una etapa como de tranquilidad, en donde la persona se relaja. Hubo agotamiento durante la fase paroxística, sí. La persona estuvo con temperatura, estuvo con el malestar, con frío intenso, y después viene la sudoración profusa. Entonces, todo ese proceso es que la persona queda extenuada, cansada, fatigada, ¿verdad? Estos paroxismos se repiten cada 48 a 72 horas. La piel, cuando la persona está con frío, se vuelve fría y cianótica, pueden haber náuseas y vómitos en algunos casos. Cuando aumenta la temperatura, lo hace a una intensidad que puede llegar a 41.5 grados centígrados. Ahí me faltó el grado. Y en el caso de niños, pueden haber delirios y hasta convulsiones, ¿verdad? Después se entra en una fase de calor con la temperatura y cefalea intensa. Cuando pasa toda esta etapa, todo ese arrebato de esta sintomatología, les mencionaba que la temperatura baja, hay sudoración profusa, la persona está agotada, tiene sed, tiene sueño, ¿verdad? Entonces entra una mejoría y dice el paciente, después de toda esa etapa, todo ese fenómeno, de todo eso que pasó con esos síntomas, todo eso que experimentó, el paciente en algunos casos se siente bien y dice, voy a reanudar mis actividades, ¿verdad? Entonces viene un periodo de latencia. Esto se puede repetir también. En el caso de Plasmodium vivax, ¿verdad? Se le denomina fiebre terciana benigna, porque toda esta sintomatología se va a dar cada 3 días, se va a dar esa fase paroxística, no hay complicaciones graves, y en el caso de Plasmodium vivax tiende a la cronicidad. ¿Por qué? Porque durante la etapa en el hepatocito, ¿verdad? Estos esquizontes pueden quedar, digamos, en una etapa latente, se le llama hipnozoitos o criptozoitos, y pueden quedar, se van desarrollando de forma lenta, y eso va a producir una cronicidad. Más adelante puede haber una recaída. Como les decía, la persona pudo haber salido de la zona endémica, irse para otro lugar, y ahí comenzó otra vez con los síntomas clínicos. Una recaída producto de los hipnozoitos que se alojaron en el hígado, ¿verdad? Puede ser meses o años después que se presente esta recaída. Plasmodium ovale tiene el mismo comportamiento que Plasmodium vivax, pero dice que Plasmodium ovale produce menos casos, ¿verdad? Como que es menos frecuente la parasitosis por esta especie. En el caso de Plasmodium malaria, el periodo de incubación es de 4 semanas. Aquí se le denomina fiebre cuartana, porque los paroxismos se van a dar cada 4 días. En el caso de la parasitemia, es menos marcada, hay menos parásitos en sangre y tiende también a las recaídas. Estas recaídas se van a dar 4 a 8 semanas después del ataque primario. Y aquí es más complicado, sabemos que puede haber una complicación renal, principalmente en niños en donde se va a producir nefrosis. Plasmodium malaria. Plasmodium falciparum, a esta fiebre se le llama fiebre terciana maligna o perniciosa. Vean, su nombre lo indica, es un parásito que daña más, ¿verdad? Por los factores de patogenia que presenta. Hay más complicaciones. La fiebre es alta, también es prolongada. Puede remitir o puede ser continua. Ahora, también puede haber otros síntomas clínicos como dolor óseo, cefalea, anorexia, pueden haber vómitos, puede haber irritación intestinal. La hemólisis es marcada y la anemia es intensa. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que no hay preferencia por los glóbulos rojos. El Plasmodium falciparum parasita cualquier tipo de glóbulos rojos, sean estos jóvenes o sean glóbulos rojos viejos.
Entonces, la parasitemia es más alta. Y también porque los eritrocitos, la fase trofosfoítica en el eritrocito puede tener más de una forma anular. Cuando el trofosfoito es joven, que invade el glóbulo rojo en el ciclo eritrocítico, en el hospedero humano, puede haber más de un trofosfoito en el glóbulo rojo, o sea que hay parasitación múltiple. Bueno, entonces hay una anemia intensa. Todo esto producto de la hemoglobina se va a los riñones, se va a los diferentes órganos, se va a la médula ósea, al cerebro, al hígado, al vaso, ¿verdad? Incluso hasta los fagocitos tienen el pigmento malárico en su citoplasma. Y estos órganos se vuelven también de un color intenso, un color café, por el pigmento malárico o hemozoína, que es el que viene de la degradación de la hemoglobina, que lo ocupa el parásito para su nutrición. En el caso de los síntomas clínicos, cuando la fiebre cede, ¿verdad? Que pasa todo ese periodo paroxístico, no es como en el caso de Plasmodium viva, que la persona suda profusamente, siente que se recupera y quiere volver otra vez a sus actividades cotidianas, ¿verdad? Aquí están ausentes los periodos de escalofríos y sudoración, se dice, ¿verdad? Y no siente, la persona después que pasaron estos periodos, siente tranquilidad, ¿verdad? No es como el Plasmodium vivis. Entonces, el efecto es trombosis que causa complicaciones por la citoadherencia del parásito de los endotelios. Aquí tenemos las complicaciones de la forma cerebral de la malaria causada por Plasmodium falciparum. Puede haber cefalea intensa con o sin paroxismos febriles. Este daño es irreversible, ¿verdad? Si se puede revertir, bueno, pero si es irreversible, la persona llega a la fase de muerte, ¿verdad? Entonces, cuando se puede, digamos, la persona recuperar, hay aumento de la fiebre y cambios en la conducta. Hay manifestaciones neurológicas, ¿verdad? Todo eso que ustedes saben de las manifestaciones neurológicas que se pueden producir en un paciente. Tenemos otra forma grave que es la fiebre biliosa hemoglobinúrica, principalmente causada por la deficiencia de esta enzima, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una condición genética propia del paciente, que también es debida al uso de drogas antimaláricas, ¿verdad? Cuando hablamos de la susceptibilidad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en algunas personas, es debido al estrés oxidativo que tiene que prevenir esta enzima que está o no se produce en este grupo de personas que ya traen esa condición genética. Pero en este caso, el desorden genético también causado por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que está influida por la droga antimalárica, ¿verdad? Entonces, aquí se produce una anemia hemolítica que se instala rápidamente, ¿verdad? La hemoglobina se libera, se va se excreta en sangre, ¿verdad? En la orina, hay cefalea intensa, pero aquí es parasitemia baja, ¿verdad? Hay parasitemia baja, hay hemólisis en eritrocitos parasitados y no parasitados. O sea que la hemólisis aquí es generalizada. Ya no solo hablamos de que el parásito está causando la hemólisis, sino que hasta los eritrocitos no parasitados se van en la cuenta. Entonces la orina se torna de color oscuro o negro y la hemoglobina también se va al riñón, en donde se forman cilindros y al final se produce lo que es la anuria. Entonces la crisis hemolítica pues cursa con ictericia, hemoglobinuria y fiebre. Entonces ahí pueden ver pues la orina de color rojo oscura, casi negra. En los niños pues la malaria es más severa. Si hay niños que, bueno, casi no les gusta comer cualquier cosa, aquí se intensifica la anorexia, se intensifica, hay cambios en el comportamiento, algunos casos son, se manifiestan náuseas, vómitos o algún dolor abdominal difuso, los paroxismos pueden durar de 2 a 12 horas, hay convulsiones y hay esplenomegalia dolorosa.
Por eso les decía que en algunos lugares de América se hacen estudios de la esplenomegalia como consecuencia de haber padecido malaria. Vamos a ver que la fiebre es casi continua, en algunos casos vómito, ictericia y diarrea. Entonces aquí vemos un niño pues con una forma cerebral, delirio, estado comatoso. Y vean que hay menos frecuente bronquitis y neumonía, ¿verdad? Para completar el cuadro clínico, aunque se pueden dar, pero no es muy frecuente. Bueno, la malaria no complicada, hablamos de, se puede confundir con otras enfermedades febriles, y tenemos en el cuadrito, ¿verdad? La hepatitis, la fiebre amarilla, tiroides tifoidea, todas estas enfermedades, tuberculosis, pielonefritis, que cursan con cuadros de fiebre, pero que no son malaria. Entonces habrá que establecer el diagnóstico clínico y también de laboratorio. Dengue, brucelosis, leishmaniasis visceral, amibiasis y cualquier otro proceso séptico. Entonces, habrá que diferenciar. El médico tiene que saber, ¿verdad?, como qué exámenes le va a indicar al paciente para poder descartar que no sea una malaria que no esté complicada, ¿verdad? Si es compatible con otras enfermedades febriles como estas que están acá. Entonces, para ello, pues deberá dejar exámenes de laboratorio, por ejemplo, hacerle gotas gruesas, seriadas, quiere decir no solo una muestra, sino que varias muestras, para que la persona que esté en el laboratorio, el microbiólogo, pueda detectar las formas parasitarias. Ahí tenemos un extendido teñido con las tinciones de Wright-Giemsa y otras, pues son tinciones que permiten visualizar los elementos formes de la sangre y el parásito. Entonces, cuando es un extendido o frotis, vemos los elementos formes de la sangre y tenemos los glóbulos rojos que están intactos. Y tenemos el parásito ahí, sería un gametocito de Plasmodium falciparum en esa forma de media luna. Entonces hay que identificar bien la morfología. Se dice que hay que tomar la muestra en un periodo afebril. Ahora, se tendría que hacer esta identificación de los parásitos en gotas gruesas cada 6 a 8 horas. Rastrear el parásito durante 3 días. A cada 6 a 8 horas tomar muestra. Si se considera que es un paciente crónico o con tratamiento previo, cuando ya se sospecha una malaria. Entonces, veamos acá los gametocitos de Plasmodium falciparum. Ahí tenemos en la imagen. Pueden permanecer aún después del tratamiento. Pero eso no quiere decir que la persona esté todavía enferma, sino que ya se dio el tratamiento y ahí permanecen todavía. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, pues hablamos de que son métodos sencillos, rápidos, económicos. Se trata de extendidos y gotas gruesas. Tenemos un extendido o frotis, en donde ustedes pueden ver las formas anulares del trofozoito, que es intracelular. ¿Verdad? Aquí tenemos varias formas. Sería Plasmodium falciparum, más de un trofozoito en glóbulos rojos, Plasmodium falciparum. Entonces se tiñen con los colorantes de Romanowsky, que permite pues la afinidad de los colorantes con las diferentes estructuras presentes en la sangre, las diferentes células, ya sean núcleos o citoplasma. Entonces tenemos la tinción de Giemsa, Wright, y hay otras también que se pueden realizar. Con respecto a Plasmodium falciparum, se pueden observar todas las formas del ciclo eritrocítico, excepto los esquizontes. Vimos que se encuentran en los esquizontes, pues, se encuentran secuestrados, más que todo, en el hígado, en el vaso, ¿verdad? No salen a circulación, solo que el paciente esté ya en su fase terminal. Tenemos otras pruebas rápidas que no son extendidos coloreados y observados al microscopio, sino que son pruebas inmunocromatográficas. Por ejemplo, esta prueba Parasite y Optimal, que son inmunocromatografías, como las podemos apreciar. Acá se van a ver bandas coloreadas. Ya ustedes tuvieron la experiencia de lo que es una inmunocromatografía en el laboratorio. Y el resultado final pues se ve a través de esas bandas coloreadas que se presentan en la tira.
Entonces, también hay otras pruebas que necesitan que la muestra sea centrifugada y se necesita un microscopio especial. También se puede realizar la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. Con respecto a la serología, la determinación de anticuerpos, como les decía al principio, pueden haber anticuerpos antitrofosoditos, pero más que todo son para estudios epidemiológicos. Y aquí se puede utilizar la inmunofluorescencia indirecta y las pruebas de inmunoenzimáticas, ELISA en este caso. Ahora, hay que ver también con respecto a al diagnóstico, tenemos acá la gota gruesa y el extendido. La gota gruesa, como el nombre lo indica, pues lleva más sangre de una punción dactilar, ¿verdad? Pues les decía, son métodos sencillos, rápidos, económicos, muy útiles, y la persona pues que observe estas muestras microscópicamente tiene que tener conocimiento, tiene que saber diferenciar un parásito de lo que es un resto de en el caso de la gota gruesa, de un estroma o resto de glóbulo rojo de un elemento forma de la sangre. Entonces aquí tenemos las dos técnicas, el extendido y la gota gruesa. El extendido permite ver al parásito dentro del glóbulo rojo. Es necesario no solo identificar el parásito, sino que también identificar la especie. Tenemos dos esquizontes, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Tenemos los esquizontes de Plasmodium falciparum, solo se pueden observar en la fase terminal, porque estos son los que se adhieren a los endotelios y en diversos órganos. Entonces se tienen que buscar los parásitos circulantes en el periodo afebril, ¿verdad? Es cuando se deben de tomar las muestras. El análisis de la gota gruesa permite analizar más cantidad de sangre, ¿verdad? Pero también permite identificar la especie de Plasmodium. Se tiene que evaluar la intensidad de la parasitemia, porque esto también ayuda al diagnóstico, ¿verdad? No es lo mismo dar un tratamiento para una parasitemia baja que para una parasitemia intensa, y también pues confirmar la especie del parásito para que el tratamiento sea dirigido. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, que hablamos de que esta hemoglobina se va a depositar en los diferentes lugares en órganos, también pues hay otros exámenes que pueden ser recomendados para ayuda diagnóstica. Hablamos de esplenomegalia tropical, ¿verdad? En donde el vaso está agrandado como consecuencia de haber padecido en algún momento de malaria. Exámenes que se pueden dejar para investigar pues son el hematocrito, hemoglobina, exámenes de eritrodessedimentación, donde está aumentada, el aumento de la bilirrubina, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. Y los reticulocitos están aumentados en la fase inicial de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los reticulocitos están siendo destruidos constantemente. Entonces la médula ósea está produciendo también más reticulocitos para suplir el gasto. Con respecto a la epidemiología y prevención, bueno, sabemos que es un problema de salud pública en todo el mundo, más que todo en aquellas regiones tropicales, en donde se dé el ambiente para que el vector prospere. Se necesita del vector, ¿verdad? Se necesita de una vegetación, se necesita del lugar adecuado para que el vector prospere. Entonces, hay campañas orientadas para su erradicación, ¿verdad? La fumigación, el drenaje o el secado de pantanos, ¿verdad? La protección de las viviendas, el uso de los repelentes, y la persona incursiona en lugares en donde el mosquito reside, ¿verdad? En su hábitat natural, entonces la persona tendrá que ir protegida. Pueden haber resurgimientos en algunos lugares, ¿verdad? Pueden haber enfermedades reemergentes. Entonces vean que el ambiente es importante, la temperatura y humedad. Más que todo en zonas bajas, en zonas costeras, con abundancia de
de riachuelos, de vegetación, bastante humedad, una temperatura adecuada. ¿Cómo se ha logrado contra el paludismo a nivel mundial? Bueno, hay personas que colaboran en la vigilancia. Por ejemplo, ahí tenemos esta señora que dice es colaboradora voluntaria de la malaria, ¿verdad? Entonces, personas que van a estar vigilando de que en sus localidades no existan vectores, ¿verdad? Que recomienden a sus vecinos cómo controlar al mosquito. Y si se presenta un caso, pues reportarlo. Entonces, han habido campañas pues publicitarias para que la persona conozca de la enfermedad y también se prepare. Hay un Día Mundial del Paludismo, que es el día 24 de abril. En El Salvador se ha declarado que ya no existen casos de malaria, ¿verdad? Producto de la lucha constante a través del tiempo. Tenemos un documento acá en donde ustedes pueden buscar el contenido, pues hay un programa de prevención de la malaria. Les decía que sí, se dieron casos en nuestro país. Y vemos acá en este mapa los lugares en donde la enfermedad, pues, predomina, ¿verdad? La malaria. Esa zona roja nos indica áreas maláricas. En Centroamérica, ¿verdad? México. En México y en Centroamérica ha predominado el Plasmodium vivax. Ahora, ustedes saben que en Belice es una zona bastante húmeda con muchos pantanos, ¿verdad? En América del Sur, ¿verdad? En el programa de vacunación de nuestro país, pues, la vacuna contra la malaria no está contemplada, no se dan casos en nuestro país, pero si usted quiere viajar a Brasil o quiere viajar a Guyana o algún otro país, tiene que vacunarse. Entonces, veamos estas zonas que están en rojo, son las zonas maláricas a nivel mundial. Como les decía, vean África, en zona del sudeste asiático, son sitios en donde predomina mucho esta enfermedad. A la izquierda tengo parte del edificio, ¿verdad? De la unidad malárica que había aquí en la tercera calle Poniente, viniendo de la USAN como para el centro histórico, es una casa de esquina. Se dice que los señores Girola la vendieron en 1942 al gobierno de ese entonces para que ahí se hiciera la unidad de malaria. Ahí era la casa en donde todas las muestras se referían, era la unidad de malaria. Hoy les decía que hay un centro de fisioterapia o terapia ocupacional. En 1996, la Organización Panamericana de la Salud informó que las especies predominantes en México y América Central eran Plasmodium vivax. Ahora veamos los países en donde predomina el Plasmodium falciparum, ¿verdad? Haití, República Dominicana, Surinam, Guyana, Brasil. Entonces, quienes quieren viajar a Brasil o algún país de estos se tiene que vacunar como prevención. ¿Habrán factores epidemiológicos en la transmisión? Sí, tenemos factores primarios y secundarios. ¿Cuáles eran los primarios? Un hombre enfermo. Un hombre enfermo es una fuente de infección. Tiene que haber un vector adecuado y tiene que haber un receptor o individuo susceptible. Aquí es una tríada. Si el hombre está enfermo, pues no hay vectores, se puede transmitir de otra forma. Una transfusión, ¿verdad? O les decía, compartir jeringas contaminadas en adictos a la heroína. Ahora, para que el vector se desarrolle también tiene que haber un ambiente, una vegetación, un clima, una temperatura adecuada. Estos mosquitos no van a crecer allá en las altitudes, donde el clima es más fresco, ¿verdad? Sino que crecen en climas cálidos, en donde hay bastante humedad, la vegetación, la temperatura. Entonces el vector pues predominará en esas regiones. Entonces, factores secundarios, les decía, la zona climática. Para que el vector se pueda desarrollar, pueda poner su huevecillo, se desarrollen todos los estadios, hasta llegar adulto. La altitud, la temperatura, humedad atmosférica, las lluvias, ¿verdad? También cómo se pueden transmitir a través de la placenta, ¿verdad? Se pueden transmitir, ahí se aglomeran y producen pues todas esas manifestaciones.
en la placenta. Todas esas, les decía, los pigmentos maláricos y todo eso se acumulan en esa zona. Los vectores, las transfusiones, los bancos de sangre, ¿verdad? Aquí sería la utilización de una jeringa contaminada, ¿verdad? Que la comparten personas que son adictas a estas drogas, a la heroína. Entonces es importante el control de vectores, medidas biológicas. Las medidas biológicas son aquellas que aplican en no utilizar pesticidas ni sustancias químicas, sino que tal vez utilizar, digamos, algún otro control biológico, digamos, algún animalito, alguna mariposa o algún otro artrópodo que pueda destruir o ingerir estos animalitos para control biológico, ¿verdad? ¿Cómo controlar esta plaga a través de otro artrópodo? Puede ser un gusano, una araña, qué sé yo, medidas biológicas, ¿verdad? O también alterarlo genéticamente, como hicieron con la mosca de las miasis, ¿verdad? Que liberaron moscas que genéticamente ya no podían reproducirse. Esa sería otra forma de control biológico. Y el control químico, que también pues, puede haber algún efecto adverso en el ambiente, pero se trata de controlar pues, al vector. Otro factor importante es el tratamiento de los casos. Para identificar bien a la persona enferma, ver el tipo de parásito, ver los parásitos que circulan en sangre para poder dar el tratamiento específico. En la protección en las casas, ¿verdad? El uso de mosquiteros, las mallas en las ventanas, el uso de repelentes. Y la vigilancia, pues conocer de la enfermedad, conocer cuál es el vector. Por ejemplo, aquí, cuando se hablaba del dengue, se hablaba del mosquito que tenía las patitas rayadas, ¿verdad? El albopictus, ¿verdad? Me he olvidado el género. Entonces, el mosquito, pues es necesario conocerlo, incluso pues en diferentes identificaciones que se hacen de los artrópodos, ya sea para los vectores, ¿verdad? La posición de reposo en las paredes, la posición de las larvas en el agua, pues, pero esa es otra cosa. Tenemos acá que el 25 de febrero de 2021, perdón, la OPS y la OMS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, decretaron a nuestro país, a El Salvador, el primero en recibir la certificación de que se había eliminado la malaria. Pero existe un programa a nivel del Ministerio de Salud, del MinSal, como una forma de prevenir, ¿verdad? Hay que estar preparado siempre para cualquier caso, ya sea importado. Entonces hay un manual que existe para la prevención, el manejo de los casos, el tratamiento, todo lo que se debería de hacer en el momento de una emergencia. Bueno, aquí tenemos las referencias para que ustedes puedan consultar y los textos que les ha recomendado la coordinación para el curso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? No, licenciado. No, licenciada. No, Liz. ¿Qué preguntas, Liz? Bueno, repasen bien el ciclo, repasen bien la sintomatología clínica. Yo les haré llegar la presentación lo más rápido que pueda. Y si tienen alguna pregunta, pues posteriormente la podemos ver, pues, ya cuando nos presentemos nuevamente a las actividades. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias, licenciada. Sí, por la gracias clase. a